El bosque presenta un adelanto a la investigación sobre la claustrofobia, la cual está siendo desarrollada por 3 egresadas de la universidad. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos, la padece cerca del 5% de la población mundial, lo cual quiere decir que son cerca de 300 millones de personas. Ahora voy a dar paso a una de las investigadoras, Valentina Correa, que desde su casa nos va a hablar más sobre el tema. Hola Laura y televidentes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente estamos adelantando una investigación sobre la claustrofobia. ¿Qué es la claustrofobia? La claustrofobia es un miedo mórbido a los espacios cerrados. Más que miedo a los espacios cerrados es miedo a la asfixia, a la restricción. Y también estamos estudiando el efecto que puede producir la terapia de exposición, en este caso la realidad virtual, sobre la ansiedad en los pacientes claustrofóbicos. También expondremos por qué los pacientes aprenden por condicionamiento clásico o desarrollan esta ansiedad o miedo. Más adelante les explicaremos en el procedimiento absolutamente todo, con el instrumento, con los participantes, la teoría bifactorial de Maurer, condicionamiento clásico, extinción del condicionamiento clásico, muchas cosas importantes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes de abarcar el tema de nuestra investigación, considero que es muy importante tener claro la teoría bifactorial de Maurer, ya que fue algo significativo en nuestra investigación. ¿Qué busca esto? Básicamente explicar el fenómeno de la no extinción en la respuesta condicionada, ampliándolo en el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante. Además de esto, para Maurer, bajo las condiciones del incentivo, es decir, la recompensa o el castigo, principalmente tienen una respuesta emocional en el sistema nervioso autónomo. No se ve entre un estímulo externo y una respuesta más o menos fija, sino de lo contrario se ve en una respuesta con propiedades motivacionales, sea en lo auditivo, en lo visual, en todo lo que tenga que ver con sensorial para una respuesta reforzada. Bueno, cuéntenme, ¿y qué las llevó o incentivó a realizar esta investigación tan importante? Muy buena pregunta, Laura. Esta terapia de exposición con realidad virtual, como ha sido estudiada, hemos leído muchos artículos y decidimos llevar a cabo esta investigación, ya que esto no se ve a menudo, pero sí se ve a menudo, digamos, en juegos, en simulación de, no sé, montañas rusas, motos, carros, etcétera. Entonces nos planteamos una pregunta muy importante, que fue la pregunta problema de investigación, la cual nos ayudó a desenglosar muchas más cosas, hipótesis, objetivos. Entonces nos preguntamos primero que cuál era el efecto de la terapia de exposición de realidad virtual sobre la ansiedad de los estudiantes, en este caso pues de la Universidad del Bosque, y queríamos responderla, pero también nos planteamos dos variables, que era la independiente y la dependiente. La independiente trabaja sobre la dependiente, y además pues en este caso sería la independiente la terapia de exposición con realidad virtual, y la dependiente la ansiedad, una trabaja sobre la otra. También planteamos un objetivo que era determinar si existe efecto de la terapia de realidad virtual sobre la ansiedad de los estudiantes, y la hipótesis que ya era si existía un efecto significativo sobre la ansiedad de los estudiantes de la Universidad del Bosque, pues por medio de la terapia de realidad virtual. Entonces pues era muy importante todo esto, ya que por solamente una pregunta o problema desenglosamos el objetivo, las hipótesis, y pues nos ha parecido muy chévere, y más adelante en el procedimiento les explicaremos todo lo que se va a ir haciendo conjunto al instrumento, el diseño, los participantes, etc. Según lo que dijo Valentina anteriormente, nos tocó escoger un tipo de estudio. En este caso fue experimental explicativo, porque queríamos responder qué causa eventos físicos y sociales, por qué ocurre este fenómeno y cuáles son las circunstancias o las consecuencias, en este caso en lo que estamos estudiando, que es la claustrofobia. Además, porque dos o más variables están relacionadas entre sí, y así se puede entender o darle un sentido de entendimiento a lo que se está estudiando. Bueno, y a raíz de esto, si yo quisiera participar, ¿qué características tendría que tener o algún televidente que quiera? Esto es un tema que se habló muchísimo con mis compañeras y es demasiado importante el tema de los participantes. Decidimos hacer criterios de inclusión y exclusión.
En los de inclusión básicamente es un paciente diagnosticado con claustrofobia. Decidimos trabajar en las instalaciones de nuestra universidad, entonces que los estudiantes de la Universidad del Bosque, que tengan entre 20 y 35 años, que no sufran ningún otro tipo de enfermedad, y pues decidimos trabajar con hombres y mujeres. Y los problemas de exclusión básicamente son personas que no hayan sido diagnosticadas con la enfermedad hace menos de un año, mujeres que no estén embarazadas, que no tengan problemas cardíacos, que no sufran de epilepsia, que no se sientan seguros con la investigación, pues no se puede proceder a investigar con ellos o hacer el cuestionario porque puede ser afectada, pues los resultados pueden ser afectados, que no tengan problemas visuales, cosas muy específicas que pueden cambiar completamente lo que queremos llegar a investigar. Bueno, para darle continuidad a los participantes, en la investigación se debe escoger un diseño que nos guía Campbell y Stanley. Entonces, nuestro diseño controla 3 fuentes de invalidación. ¿Cuáles fueron las fuentes de invalidación que más se repitieron en nuestro diseño? Fue historia, maduración y selección. Teníamos que escoger un diseño que controlara esas fuentes de invalidación y esas fuentes de invalidación controlaran el diseño. Entonces, escogimos diseño de grupo control pretest y posttest. ¿Por qué? Primero, pues por lo que ya dije anteriormente, que controla las fuentes de invalidación, que son ¿qué? Selección. Selección, tenemos que saber seleccionar a los participantes, por ejemplo, los criterios de inclusión y exclusión. No podemos tener un participante que no sufra claustrofobia, o no podemos tener una mujer embarazada, o bueno, o sea, son muchos factores que toca tener en cuenta a la hora de seleccionar a los participantes. Maduración, no podemos tener, no sé, una persona que, pues menor de edad, por ejemplo, que no tenga sus procesos internos y cognitivos desarrollados totalmente para proceder a una investigación tan seria y tan importante como es esta. Y también historia. ¿Por qué historia? O sea, uno puede decir, bueno, historia, ¿por qué? Porque, o sea, porque no administración de los test o algo así, porque es que la historia también es muy importante, ya que como se van a tomar 3 sesiones que más adelante les vamos a contar, puede haber un cambio en el pretest o en la intervención o en el posttest. Entonces la historia es muy importante porque uno estudia los resultados o los procesos que se hicieron desde el inicio hasta el final. Este experimento o este tipo de diseño maneja también aleatorización, que lo que hace es disminuir los sesgos, es decir, los errores que pueden haber en esto. Por ejemplo, un error de nosotros, los experimentadores, los investigadores, los que vamos a aplicar la prueba. O también puede ser, no sé, el ambiente, la hora, muchas cosas. Entonces por eso sirve la aleatorización. No contamos con algo en específico, sino pues va a ser aleatorio cada una de las sesiones que se aplicarán en este diseño. Es acorde, ya que cogimos un instrumento que es un test, un cuestionario de la claustrofobia, que Camila les explicará ahorita más adelante. Entonces se van a dar cuenta que en este, bueno, como lo dice el diseño de pretest y posttest, entonces se aplica un pretest, que es primero se aplica el test, pues la prueba, después se aplica una intervención que sería la terapia de exposición de realidad virtual, y se aplica un posttest. Los dos grupos, grupo control y grupo experimental, se les aplica el test, el cuestionario de la claustrofobia. Bueno, según el diseño que ustedes escogieron para su investigación, ¿cuál sería el instrumento implementado para el pretest y para el posttest del estudio? El instrumento adecuado para nuestra investigación es el CLQ, que es un cuestionario de claustrofobia creado en 1993 por Rashman y Taylor y modificado en 2001. Este consta de 26 ítems, 12 de restricción y 14 de asfixia. Los niveles se ven de 0 a 5, donde 0 es nada ansioso y 4 es extremadamente ansioso, manejando una alta consistencia interna, una fiabilidad test-retest y una validez predictiva, además de ser un cuestionario adaptado y aplicado en Latinoamérica y habla hispana. Subir algo aquí es el análisis estadístico. Nosotros hicimos estadística inferencial, Spearman, en donde queríamos encontrar la relación que tenía el género con la presencia de ansiedad. Para eso eran 50 participantes y se hicieron 5 sesiones con 10 personas. O sea, se hicieron 5 procedimientos Spearman. De este modo, queríamos ver la correlación que tenían las dos variables en las 26 situaciones dadas en la investigación.
tanto cuantitativas como cualitativas. En el procedimiento se tomará inicialmente una muestra de 50 participantes de la Universidad del Bosque, a los cuales se les aplicará 4 sesiones. La primera es aclaración de dudas y consentimiento informado. En esa aclaración de dudas se les explicará la teoría bifactorial de Maurer, de cómo ellos adquirieron esa fobia, es decir, se les explicará que un estímulo neutro se vuelve estímulo condicionado cuando se presenta varias veces el estímulo al cual presentan el miedo. Se les explicará que el participante o la persona con la fobia toda su vida ha querido evitar o escapar de este miedo y la conducta va a ser reforzada. En la segunda sesión se aplicará el pretest con el CLQ al grupo control y este tiene una duración aproximadamente de 1 hora, es de intervalo variable, donde estarán en un salón de laboratorio de psicometría con los investigadores. Ellos estarán ahí para aclarar cualquier duda. La tercera sesión ya es la del grupo experimental, donde se les interviene con la terapia de exposición de realidad virtual. A los participantes se les pondrá unas imágenes como si estuvieran en un ascensor, y es ahí donde los investigadores van a tomar datos y les explicarán más o menos a los participantes lo que puede pasar ahí. Eso dura 45 minutos, que es un intervalo fijo, que solamente eso dura la exposición, y los 15 minutos restantes se tomará para explicarles a ellos que la terapia de realidad virtual lo que hace es aumentar la respuesta condicionada, donde se espera un lento retorno a la línea base, y la extinción del condicionamiento clásico, que es que la persona tiene un estímulo condicionado, que puede ser, bueno, el miedo al ascensor, por ejemplo, y se da cuenta que en la realidad virtual con las gafas este disminuye y existe una extinción del condicionamiento clásico, o sea, la ansiedad puede disminuir y se extingue, o sea, el estímulo condicionado. La cuarta sesión, finalmente, que es la última, es la aplicación de nuevo el CLQ, pero al grupo experimental, que es un post-test, y ahí se comparan datos del pretest y el post-test, sacando datos estadísticos y dando como un diagnóstico. Nosotras tomamos 5 consideraciones éticas que eran las más importantes, que eran beneficencia y no maleficencia, totalidad, autonomía, consentimiento informado y justicia. Bueno, y muchísimas gracias por escuchar nuestra última emisión del Noticiero El Bosque. Gracias a las 3 investigadoras Valentina Correa García, María Camila Beltrán Figueroa y Laura Gabriela Grajales por tenernos presentes y hacer la entrevista con nosotros. Muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por tenernos en cuenta para la entrevista. Muchísimas gracias por la invitación y espero que el tema haya quedado un poco más claro. Muchas gracias.